de Santa Fe, República Argentina. Mi nombre es Enrique y por un rato, una horita quizás, vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con la hipnosis regresiva, la terapia de hipnosis regresiva. Este es el segundo vivo ya que hacemos, vamos a esperar que se vaya conectando. Hola Ángela, ahí se empiezan a conectar. Vamos a esperar un momentito. Les haga el segundo vivo ya. Espero hacer este un poquito más corto, así no se hace tan pesado, ¿no? Si bien son temas interesantes y obviamente aquellos que gusten y sobre todo interesarse por estos temas, interiorizarse un poco más, que tienen que ver con lo que es la mente humana, ¿no? Esa complejidad que tiene nuestra mente para... Ahí veo que se van conectando más. Bienvenido Juan Pablo, buenas noches. Hoy lunes 20 del mes 5, obviamente transmitiendo en vivo, 22:15 horas acá en Esperanza, Santa Fe, República Argentina, por ahí para que después algunos que puedan verlo, porque por ahí me preguntan de dónde soy, eso, bueno, va a quedar grabado en este vivo. Les decía, la idea es un poco transmitir, ¿no?, todas estas experiencias en el campo de la hipnosis regresiva, estas experiencias que realmente... Bienvenido Juan Martín también, compañero, ¿cómo estás? Gracias por acercarte esta noche. Les decía, es la idea que tengo, ¿no?, de un poco derrumbar mitos y transmitir este concepto, algo un poco nuevo, ¿no?, para muchos, los que ya venimos estudiando todos estos temas y tratándolo hace varios años, nos damos cuenta que por ahí todavía hay que hablar mucho sobre lo que es la terapia de hipnosis regresiva, ¿no? Hay mucha gente que todavía no conoce y lamentablemente siempre se ha utilizado la hipnosis como entretenimiento, más que todo. Lo podemos ver a nivel, digamos, televisivo o en shows también multitudinarios. Y realmente la gente piensa que es solo eso, ¿no? Esta herramienta se puede utilizar para varias cosas. Y una es la parte de entretenimiento, ¿por qué no? Hay que entender también que hay personas que les agrada eso y está bien que así sea, ¿no? Pero tenemos que también pasar nuestro conocimiento y un poco desmitificar de qué se trata esto de la hipnosis, ¿no? Como decíamos el video pasado, el guía en terapias de hipnosis regresiva, o también se lo llama hipnoterapeuta, o hipnotista también, si lo trasladamos a la parte de show, ¿no?, de entretenimiento, no tiene poder absoluto sobre la persona, es lo que parece, pero en esto tenemos que ser responsables un poco y tratar de separar la parte, digamos, seria, sin desmerecer la otra parte, por supuesto, y veo que se van agregando. Bueno, a ver, Mario, hola Mario, buenas noches. Silvia, Viviana también, Nani, Luciana, bueno, muchos, por suerte hoy, Javier, Yani también, buenas noches a todos, gracias por estar. Obviamente pueden ir preguntando también a medida que vaya desarrollando un poco el tema. Les quiero comentar que no preparo los temas, trato de que salga lo que tenga que salir. Y un poco, bueno, la idea es trasladarle de manera simple, sencilla, de qué se trata todo esto que estoy haciendo desde ya hace un par de años. Obviamente que llegar hasta a decidirme o definirme para empezar a tratar pacientes con todo esto, tuve que transitar mucho camino, ¿no?
mucho camino, incluso experiencias, antes de empezar a tratar. Obviamente que se puede leer mucho, se puede adquirir mucho conocimiento, pero realmente después hay que ponerlo en práctica, y también fue un proceso que podemos decir que también fue largo, con muchas experiencias, y obviamente siempre seguimos aprendiendo de todo esto día a día, porque esto es un intercambio, es decir, volviendo un poco a lo que le decía antes, el guía o terapeuta no tiene ningún poder absoluto sobre la persona, es decir, lo único que va a hacer es guiar a través de, por ahí, de la experiencia y del conocimiento, y la persona es la que entra, digamos, en esos estados de concentración, que me gusta llamarlos así, para de alguna manera, se lo llama también estado de trance o estado hipnótico, ¿no? Pero bueno, son palabras por ahí bastante fuertes, y lo que quiero transmitir es que esto, piensen que es natural, digamos. Estos estados en que podemos alcanzar absolutamente todos, nadie tiene poderes en esto, o bien todos los tenemos, son... y ahí veo que se va acercando también más gente al vivo, la saludo a Carla también, Omar, buenas noches, bueno, muchos hoy, recién empezamos, son apenas 5 minutitos de esta ponencia, y bueno, les decía que trato de transmitir de la manera más clara posible, son por ahí conceptos y a veces bastante complejos, ¿no? Pero creo que hay mucha información sobre todos estos temas, y a veces esa complejidad hace que no entendamos mucho, que se haga una ensalada realmente, y trato, bueno, de ir en esa línea, ¿no? De transmitir lo que hago de manera simple, sencilla, para que todos podamos comprender. Cuando quieran empezar a hacer preguntas, bienvenidas. Un poco, hola Alba, buenas noches. Veo que se siguen sumando. Élida también. Hola Élida. Así que, bueno, seguimos desarrollando este tema. Les decía que, bueno, trato de hacerlo de manera muy sencilla. Y en esto, hola Dana, hola Gonzalo, pueden poner también de dónde son, si les interesa también, está bueno que también pueda saber si, sé que algunos no son de Esperanza ya porque los conozco, pero otros sí, pueden poner también si quieren. Y les decía, ¿no? Para por ahí los que, voy a hacer un resumen del vivo anterior, comentarles que la terapia de hipnosis regresiva, como se la conoce hoy, para ponerle un nombre, es una herramienta o un proceso, podemos decirlo así. Hola Ignacio, hola Gonzalo también, Antón también, de acá de Esperanza. Bueno, muchas gracias por estar esta noche. Les venía comentando que la terapia de regresiva, perdón, es una herramienta muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, pero a la vez muy potente. Todavía no podemos dimensionar la potencia que tiene esto. Realmente nosotros que estamos trabajando en esto nos asombramos en cada sesión, ¿no? Y para más o menos resumir un poco, les decía, hola Alba, bueno, de acá de Esperanza, Santa Fe. Bueno, gracias por participar, por comentar también de dónde eres. Mariano también, veo que se unió. Así que todos bienvenidos, buenas noches, seguimos transmitiendo en vivo. 10:23, apenas recién arrancamos, ¿sí? Así que no se han perdido nada, gracias por estar. Noemí también, Cecilia. Bueno, muchísima gente hoy, la verdad que muy contento. Aldana, César, uy, un montón. Así que muy feliz, muy emocionado de estar aquí esta noche con ustedes. Les agradezco, por supuesto, infinitamente que se tomen este momento para interiorizarse más de todo esto. Y bueno, yendo un poco, Juan Manuel también, hola Juan, yendo un poco para desarrollar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen, les decía, de lo que fue el vivo pasado.
y lo iré haciendo a medida que, bueno, más gente, gracias Juan, gracias por los deseos, Juan, un compañero de Cada Esperanza, a medida que se vaya sumando gente nueva, obviamente que la idea es transmitir siempre y repetir las veces que haga falta. En estos momentos también me consultan y me dicen, che, tengo una pregunta que puede ser sonsa, y yo le digo, mira, en realidad no existen las preguntas sonsas si uno las hace, claro, porque necesita saber, ¿no? Necesita adquirir un poco de conocimiento, y así que ninguna pregunta va a ser de ese tipo, ¿no? Yo los invito a que hagan cualquier tipo de pregunta, en la medida que pueda, obviamente se las iré respondiendo acá en vivo. Cualquier tipo de consulta que tenga que ver con todos estos temas, que son amplios. La terapia de hipnosis regresiva no solo trabaja conceptos de la mente, ¿no? De esta mente física que trabajamos, bueno, todos los días con esta mente, sino que también toca, y de manera muy profunda, la parte de espiritualidad también, así que física cuántica, o sea, hay muchos conceptos que vamos a tratar de explicarlos de manera sencilla y que todos podamos entender, ¿no? Creo que hay que simplificar un poco las cosas, o el conocimiento, hay que simplificarlo porque realmente debería estar al alcance de todos, y lamentablemente cuando vamos a buscar cuestiones que tienen que ver con toda esta parte profunda, ¿no? De lo que es el ser humano, realmente hay cosas muy, muy complejas que hay que, de alguna manera, estudiar mucho tiempo, y a veces así uno por ahí no llega a entender todo. Entonces vamos a tratar de transmitir de manera muy sencilla todo esto, que es algo muy natural, ¿no? Dentro de la complejidad que tiene, es algo muy natural, y decirles que es una herramienta que se puede utilizar para ir a buscar emociones negativas. Tenemos que explicar siempre un poco qué son estas emociones. Estas emociones negativas son las emociones que nos programan, ¿no? En determinada etapa de nuestra vida, y son esas emociones que nosotros vivimos en soledad, y que de alguna manera se quedan guardadas, ¿no? Muchos por ahí dicen que están guardadas en nuestro inconsciente, que también es un nombre más, ¿no? de todo esto. El tema es que están estas emociones que no se liberan y que se sufren, realmente se sufren en soledad, son las que nos van a condicionar, los que nos van a programar el resto de nuestra vida. Hasta que, por alguna razón, esa emoción se pueda liberar, se pueda entender, se pueda procesar, y una de esas herramientas es la hipnosis regresiva, la terapia de hipnosis regresiva, que también tiene muchos nombres, puede ser cuántica, puede ser introspectiva, puede ser clínica, también son muchos nombres, y los que estamos ya trabajando en esto, sabemos que cuando viene una persona a una consulta, un paciente, en la sesión va a salir lo que tenga que salir. Nosotros podemos ir por la parte clínica, por ejemplo, y sin embargo vamos a trabajar quizás otra cuestión, ¿no? Y no específicamente de una dolencia a nivel físico, que por supuesto hay personas que vienen con distintas enfermedades o síntomas, ¿no? Y en esto también, los que por ahí me conocen ya saben que trato de decir de síntomas, que es lo mismo obviamente, pero hasta ese punto a veces tenemos que tener precaución con las palabras, ¿no? que usamos, porque nuestro cerebro incorpora la información de una manera literal. Si decimos enfermedad, es enfermedad, y sobre todo cuando nos dice una persona que para nosotros nos significa una autoridad, que nos dice vos estás enfermo, y a lo mejor vos no estás enfermo, pero de todas maneras es tan fuerte esa palabra y de quien te lo dice, que automáticamente tu cerebro empieza a
transmitir eso a tu cuerpo. Y muchas veces te enfermas por eso, por eso hay que tener precaución, ¿no? Todo lo que yo voy a hablar acá, todo lo que le voy a transmitir, va a salir pura y exclusivamente de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia y de mi punto de vista, obviamente, que no puede ser el de muchos. Y en esto está bien que así sea porque, bueno, depende de la formación o de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Y obviamente voy a ir por ese lado, transmitir desde la experiencia incluso que tengo a diario, más allá de por ahí lo que puedo leer o consultar de otras personas que están haciendo esto, transmitir desde ese lugar, desde la experiencia, desde el día a día, desde las sesiones y de todo lo que se aprende ahí, ¿no? Les decía un poco que estas emociones que nos programan, estas emociones negativas, una de las herramientas que hoy tenemos para trabajarlas, digamos, de ir a buscar, porque hay que tener en cuenta que estas emociones es el origen, ¿no? De alguna cuestión, alguna dolencia, que puede ser emocional o física, que hoy nos está afectando, hoy en el presente. Entonces, la importancia de esto, porque por ahí no podemos a lo mejor dimensionar, pero estas emociones, si no se liberan, nos acompañan toda la vida, ¿no? Y a veces ocasionándonos trastornos bastante complejos y deteriorando incluso no nuestra mente a nivel emocional, sino nuestra parte física también. Entonces se trata un poco de eso, ¿no? De ir a buscar esos primeros programas que son estas emociones. Y esas emociones a veces incluso están mientras nosotros estamos desarrollándonos dentro del vientre materno, por ejemplo. Imagínense la importancia, ¿no? de esto. Por una experiencia, y por ahí me voy a ir acordando y les voy a ir diciendo, digamos, de qué salen las sesiones, obviamente, siempre teniendo en cuenta y manteniendo la privacidad, ¿no? de las personas que se acercan, de los pacientes. A veces pasa que en una regresión, y podemos explicar rápidamente qué es lo que pasa en una regresión, qué estado se alcanza, cuál es el estado hipnótico. En realidad es algo muy sencillo, es mientras la mente y el cuerpo físico se relajan, nosotros podemos concentrarnos, y en esa concentración, en ese estado de concentración, que podemos llamarlo también estado hipnótico o estado de trance, podemos direccionar a la persona o al paciente para que vaya a buscar un recuerdo que lo marcó. Por supuesto que siempre vamos a ir a buscar estos recuerdos donde nos han hecho daño, ¿no? Alguna situación emocional, que es lo primero que buscamos, que nos ha marcado. Y a veces vamos directamente al vientre materno, y esto ha pasado. Incluso comentaba un poco en el video anterior, en el vivo anterior, que aún no sabemos cuándo ingresa la conciencia a nuestro cuerpo. Sabemos ya, por todas estas experiencias que hemos tenido, que la conciencia no hay una determinada fecha, es decir, a los 3 meses, a los 4 meses, al mes de gestación, o sea, no se sabe cuándo, todavía hoy, cuándo entra la conciencia. Puede entrar antes y puede entrar luego, incluso en el momento a veces del parto, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con la parte de espiritualidad, que vamos a hablar, por supuesto, o de esa parte energética que todavía no entendemos mucho. Entonces, en una sesión podemos ir también a destrabar un conflicto que tiene que ver con nosotros cuando estamos en el proceso de gestación, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con una emoción propia, es decir, de este individuo nuevo que se está gestando,
o a veces, y gran parte o por lo menos de mi experiencia, ¿no? No quiero hablar de números por ahí porque realmente lo cuento desde mi lugar, pero muchas veces me ha tocado que estas emociones o eh, esta parte, digamos, que nos marca, que nos programa, vienen del entorno, es decir, puede ser emociones de nuestra madre, que nosotros somos parte de ella por, bueno, más o menos 9 meses, ¿no? En un proceso de gestación normal. Eh, Esas emociones vienen de nuestra mamá, somos una parte más de ella. Y obviamente a través de esa conexión que existe a través del cordón, no solo nos nutre, digamos, de manera física, con todo lo que el cuerpo en desarrollo necesita para formarse, sino que también vienen las emociones ahí. Así que depende cómo esté esa mamá, cómo esté el entorno de la madre también, tiene que ver con estas primeras emociones que por ahí nos programan. Obviamente, como hay emociones negativas, las hay positivas, ¿no? Pero siempre en esto nos vamos a centrar en esas emociones negativas que son las que tenemos que ir de alguna manera, resolver. Por eso se utiliza esta herramienta que es la terapia de hipnosis regresiva porque regresamos en recuerdos, regresamos a vivenciarlo, y muchos por ahí me preguntan ¿cómo es ese proceso? Para ejemplificarlo de alguna manera, por ahí lo que les puedo transmitir es decir, podemos hacer un ejercicio bastante práctico ahora, por ahí si es solo cerrar los ojos y recordar cualquier situación, sea buena, sea mala, las que le venga a la mente, que en realidad en esos procesos, digamos, profundos de concentración, lo primero que llega a la mente que podemos hablar o decir que es un recuerdo llave, es el que nos permite abrir, digamos, de alguna manera la sesión. Ese recuerdo que llega es el que muchas veces tenemos que tratar, es el más fuerte, ¿no? Obviamente que en una terapia, en una sesión, vamos a guiar o a inducir a la persona que vaya a buscar un momento que ha sido muy cómodo, ¿no? Que ha sido un momento negativo, algo que lo marcó, que le causó miedo, tristeza, angustia, rencor, porque estas emociones son las que hay que ir a buscar, que son las que en definitiva después nos van a molestar o nos van a provocar una dolencia a nivel emocional y muchas veces a nivel físico. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que la persona ve, no se ve, bueno, muchas a veces tienen esa condición natural de realmente ver, y ver entre comillas, ¿no? Porque no estamos utilizando los ojos físicos, estamos utilizando, digamos, esa capacidad que tenemos de imaginar, de visualizar, de sentir, obviamente con la experiencia que hemos tenido a través de nuestros sentidos físicos. Pero muchos por ahí me pueden decir, bueno, es una información que ha entrado a través de los ojos, a través de los oídos, por ejemplo, de los diferentes sentidos que tenemos, y puede ser producto toda o gran parte de eso que está recordando de la imaginación. Y en esto también voy a repetir lo que dije en el video anterior, que nosotros en este aspecto no estamos para juzgar o para hacer un estudio si lo que pasa en una sesión es real o es producto de la imaginación. En realidad, lo que sí nos interesa es que sea imaginario o real, la persona salga de una sesión no siendo la misma, sacándose todas esas cargas, esas mochilas que llevamos a veces por años, ¿no? Entonces quedará para un estudio por ahí exhaustivo, que también los hay, ¿no? Hay gente que se dedica pura y exclusivamente a la investigación en este campo. Y realmente uno por ahí que lo sigue no hace más que corroborar que todo esto bueno, es un fenómeno real, ¿no?
Obviamente que muchas veces hay un porcentaje de imaginación, un porcentaje también de recuerdos que a lo mejor fue una interpretación de ese momento, o que nos está llegando, digamos, a lo mejor con más o menos detalles a este momento, ¿no? A este momento me refiero en el que estamos en una sesión. Pero más allá de eso, si por ahí les contara que hay personas que a lo mejor son invidentes desde pequeñas y en una regresión pueden tener imágenes, ustedes me van a decir, bueno, esto ya pasa un poco de lo que es esta contaminación por información, ¿no? A través de los sentidos, de esos estímulos, sean visuales, auditivos, o a través de los sentidos, estas personas que por ahí también tienen esa capacidad. Entonces quiere decir que hay algo más allá de la parte física, ¿no? Entonces, en esta línea, ya pueden ir entendiendo que bueno, es un fenómeno que obviamente puedo entender, porque me ha pasado a mí también que uno por ahí no lo comprende, ¿no? Hasta que, bueno, de pronto se decide a ir a tener una experiencia en una regresión, o ve también, hace tiempo, incluso antes de empezar con esto, tuvimos la suerte de formar un grupo, de hacer talleres para, obviamente, aquellas personas que les interesaba el tema y que estaban curiosas de lo que era esto, ¿no? Que si bien acá es algo que hace un par de años recién se empieza a hablar, tiene ya entre casi 40 o 50 años, ¿no? de personas que han ido trabajando en distintos campos, desde terapeutas hasta también en la parte científica, ¿no? Y bueno, y realmente ese tiempo en que pudimos desarrollar ese taller fue muy productivo, porque ahí experimentábamos, ¿no? Experimentamos en carne propia todo esto que a lo mejor lo veíamos como muy lejano, lo veíamos también con cierto recelo, ¿no? Con cierto miedo, y esta palabra miedo, esta palabra tan fuerte, hay que de a poco ir sacándola un poco de todo esto. Una sesión de hipnosis regresiva no tiene ningún tipo de... no es contraproducente, es decir, no causa ningún tipo de daño. Obviamente siempre que se la emplee con responsabilidad, ¿no? Mantener una persona 2 horas bajo estado hipnótico de concentración no es para personas que no estén preparadas, no es para personas que no tengan cierto tiempo de experiencias, de prácticas en esto. De todas maneras, podemos, para transmitir tranquilidad, porque ha pasado, a veces, yo por ejemplo hago también sesiones, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, hago sesiones a distancia por Skype, ¿no? Esta plataforma, digamos, un poco revolucionaria, que tiene la posibilidad de estar haciendo una conferencia o una terapia en vivo con una persona que no tiene que estar con su cuerpo físico aquí. En esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero por ahí, para ampliarle, para que también puedan entender cómo se trabaja, tenemos que de alguna manera empezar a entender que no vamos a trabajar con la conciencia física, es decir, con esta conciencia o con esta parte de nuestra conciencia que está mientras nosotros estamos despiertos. Vamos a trabajar con otra conciencia, y esta conciencia se puede, de alguna manera, traducir en que nosotros tenemos, aparte de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo que está en otro lugar, es un cuerpo energético, también le podemos llamar espíritu. Este cuerpo energético tiene otra conciencia, que no es la misma, en las cuales mientras estamos despiertos, digamos, transitando nuestra vida normal, no es la misma conciencia. Y en esto un poco hay que desdoblar
este concepto para que se pueda entender, ¿no? Esta conciencia que es energética y está en otro lugar que podemos llamar dimensión o en otro plano. Realmente en ese lugar la información es energía, las emociones son energía. Nuestra otra parte también, nuestra otra conciencia y cuerpo es energético. Entonces tranquilamente podemos hacer una sesión estando, por ejemplo, el guía o terapeuta en un lugar y la persona o el paciente en cualquier parte del mundo. Y vamos a ir un poquito más allá. También se pueden hacer sesiones, que de hecho las hemos hecho, también con resultados y con detalles, digamos, comprobables, porque en esto también tengo que transmitir que yo utilizo también algunos métodos para experimentar, para obviamente ir un poco sabiendo el potencial que tiene esto, ¿no? Obviamente con un fin, con un propósito, que ya lo he comentado antes, después se lo voy a transmitir. Y sé que también por ahí esto ya está haciendo un poquito de ruido y lo que les tengo que decir también va a ser un poquito más de ruido, pero bueno, tenemos que también empezar a tener la mente abierta. Tener la mente abierta, empezar a sacarnos todas esas estructuras, ¿no?, que nos han hecho de alguna manera ir por un solo carril, por un solo camino. Tenemos que esos 5 sentidos físicos nos condicionan, ¿no?, un poco, nos hacen percibir de manera bastante sesgada lo que es la realidad o lo que nosotros entendemos por realidad, y hay que empezar a tener esa mente abierta, esa apertura de conciencia que tanto se habla, ¿no? Empezar a buscar, a preguntarse, obviamente a experimentar también, no quedarse con lo que leemos, no quedarse con lo que dice una persona que a lo mejor nos cae bien, conocemos, empezar a sentir, ¿no? A usar ese sexto sentido, como decía en la ponencia anterior, que muchas veces lo tenemos ahí dormido. Somos muy analíticos, muy racionales, muy físicos, y a veces nos quedamos con esa intuición, ese cosquilleo que viene por dentro, siempre avisarnos de algo. Bueno, esa intuición hay que usarla como filtro, ¿no? Y descubrir el poder que tiene. A veces una persona puede hablar bien, puede tener buen material para mostrar, pero sin embargo, a nivel intuitivo no nos deja nada. Entonces, bueno, ahí hay que pasar a otro lugar, como por ahí hago yo, y me ha servido muchísimo para filtrar, ¿no? Tenemos hoy, en esta época que estamos viviendo, el gran privilegio de tener la información a través de acá, de esta pantalla, ¿no? Es inimaginable el conocimiento que tenemos ahí. Y bueno, hay que saber, empezar a discernir un poco, porque también hay mucha contaminación, y como les decía anteriormente, se habla con muchos nombres, con muchas cosas que al final terminan confundiéndonos, y a veces, bueno, enfocándonos en otras cuestiones. Pero volviendo al tema de lo que tratamos en sesión, y obviamente vuelvo acá a ver, disculpen ustedes que yo me pongo a hablar y por ahí se traba esto. Ahí está. Vamos a saludar a algunos amigos más. Rodrigo, Viti, Pablo, Mauro, Claudio, bueno, muchos los conozco, muchas gracias por estar esta noche. Natalia también, Adrián, bueno, gente que yo ya conozco, gracias por estar. Gente que también vive en el exterior, ¿no? Me pone muy contento. Gente de la ciudad de Paraná, bueno,
les agradezco, bueno, de corazón, ¿no? Que se estén sumando a esto y los invito por ahí a, a que obviamente que hagamos que sea un ida y vuelta, ¿no? Por ahí, bueno, hablar, muchos me conocen y no me cuesta mucho, pero está bueno también que esto sirva como para sacar esas dudas, ¿no? Que yo sé que las hay porque las he tenido, y la mejor manera, digamos, de sacarse esas dudas, esas inquietudes, es preguntarnos. Obviamente que en la medida de lo posible y en base a mi experiencia, si puedo se las voy a contestar, como no, con mucho gusto. Y si no, bueno, lo anotaré, lo apuntaré por ahí para contestársela después de manera a lo mejor privada, eh, en otra oportunidad. Eh, Volviendo un poco, y tomo un poco de agua porque ya vamos casi 40 minutos, ya como pasa el tiempo, es tremendo. Pero bueno, en esto hay mucho, ¿no? Hay mucho para hablar, y por eso yo entiendo que a lo mejor por ahí muchos no se animan, pero es mucho más fácil cuando preguntan, ¿no? Como para yo responder, de esto se trata. Porque hay mucho, realmente mucho para hablar, y los videos los vivos incluso se pueden hacer muy largos, pero bueno, es la manera que yo encuentro hoy para que esto ya quede, digamos, de alguna manera grabado, de que quede puesto después tanto en Face como en YouTube también, que tengo mi página, digamos mi canal ahí, mejor dicho. Hola David, buenas noches, de la provincia de Córdoba, David, muchas gracias por estar. Y bueno, siguiendo en lo que les iba diciendo, de que es una herramienta que todavía no podemos dimensionar el alcance que tiene, ¿no? Volviendo un poquito, le estaba diciendo que no solo podemos hacer sesiones con la persona acá física, ¿no? De manera presencial, que obviamente tiene, podemos decir, un plus extra, porque la persona al estar acá, podemos utilizar otras técnicas para llevarla, digamos, a un estado de concentración profundo, digamos, podemos decir que es más rápido, pero bueno, eso también depende de la persona, porque he hecho sesiones a distancia que realmente me ha sorprendido la capacidad de las personas a entrar en este estado de concentración, ¿no? O estado de trance. Y realmente eso depende de las personas. Hay algunos que a lo mejor nos cuesta más, o mucho también, y hay personas que tienen esa capacidad de ir rápido al asunto, y realmente podemos trabajar de manera dinámica, de manera fluida. Obviamente que más adelante, cuando empiece a tener personas bueno, o pacientes que dejen publicar, digamos, alguna parte o la sesión completa, lo estaré haciendo para que puedan ver de la manera que transcurre una sesión, que es bastante tranquila, digamos, alcanzando, como les dije anteriormente, estados naturales, en los que eso hay que tener en cuenta, en los que no se toma nada para alcanzar estos estados, no tiene uno que tener una preparación. Muchas personas vienen sin saber lo que es, y eso, de alguna manera, yo aconsejo que empiecen a informarse, porque a veces tenemos expectativas que después no se cumplen, ¿no? Y en esto, bueno, lo sabrán los pacientes, que me gusta, a lo mejor con personas que no conocen del tema, por ahí explayarme un poquito más, incluso ya cuando está pactada una consulta, ¿no? Yo prefiero que sinceramente me digan, bueno, yo pensé que era otra cosa, esto no es para mí, y no se lo hagan por obligación, porque muchas veces, se me ha movido la cámara, disculpen, ahí está, porque muchas veces, cuando es por obligación, no les digo que no va a pasar nada, pero, a ver, vamos a mejorarlo un poquito más. Pero no es lo mismo.
¿sí? Entonces hay que informarse porque también he tenido por ahí pacientes que han pasado por muchísimas otras alternativas, las llamo, aunque a veces, bueno, no lo son tanto, porque alternativas por ahí significan que es esto o lo otro, ¿no? Y es parte de lo mismo. Pero no, hay muchas actividades que a lo mejor, bueno, tengo un problemita, ustedes disculpen con la cámara, vamos a arreglarla rápido, ahí está. Bien. Espero que se esté escuchando bien el audio. Creo que sí, porque si no ya me hubiesen avisado, ya están haciendo preguntas, algunos también. Aldana me está preguntando, por ejemplo, y vamos a contestarle como que no, rápido, así no me van quedando las preguntas ahí medias colgadas. Aldana me pregunta, ¿a partir de qué edad se puede hacer una hipnosis? Y es una muy buena pregunta, Aldana. En realidad, también las edades dependen mucho de la persona, ¿no? Cualquier persona que pueda tener un cierto grado de concentración, no dispersarse digamos, por cualquier cosa, y obviamente, volviendo a lo que venía diciendo recién, ¿no? Tiene que estar predispuesta, es decir, no se puede traer una persona obligada o sin su consentimiento. Si la persona no quiere, es muy probable que no entre en ese estado que necesitamos para trabajar. Pero podemos decir que podemos empezar a trabajar con niños desde los 6, 7 años, por decir una edad, ¿no? Obviamente siempre con el consentimiento de sus padres y con el consentimiento también de la persona. En esto tenemos que respetar eso, ¿no? Tenemos que respetar esa decisión, sea de un niño o sea obviamente de una persona adulta. No se puede traer a nadie por obligación. Y un poco es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no debemos someter al niño si no quiere, y a lo mejor tiene, como que no, algún inconveniente, algún problema, porque no olvidemos que la primera etapa de nuestra vida empiezan a programarse, ¿no? Estas emociones, ¿no? Mejor dicho, estas emociones negativas empiezan a programarnos. Entonces es muy probable que a temprana edad ya estemos un poquito complicados, ¿no? Y todavía no toqué el tema de que a veces traemos esas programaciones ya heredadas, ¿eh? Ojo, no solamente esas emociones que van a programar nuestra vida son de esta vida, de esta experiencia. Ahí pueden venir de otras, pueden venir de la parte, digamos, también de nuestros antepasados, digamos. Ahí hay que tener un principal cuidado también, porque no todo lo que nos pasa es de nosotros, ¿eh? Eso después ya lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, un poco para terminar y cerrar, desde los 6, desde los 7 años se puede empezar a trabajar con niños, siempre y cuando puedan concentrarse. Y si no, esto que le estaba comentando también de que tenemos que entender que vamos a trabajar no con la persona o no con la parte física de la persona, vamos a trabajar con su conciencia energética, ¿sí? Podemos llamarlo con la conciencia que tiene el espíritu, que es diferente a la nuestra de manera física. Entonces, entendiendo un poco este concepto, y por ahí me gustaría que si no lo entienden, es importante, es clave, ¿no? Para entender cómo se trabaja en una terapia regresiva. Entonces, podemos tranquilamente trabajar, por ejemplo, con un adulto que tenga esta susceptibilidad al trance hipnótico, y tranquilamente a través de este adulto podemos trabajar con la conciencia o la parte energética o espiritual del pequeño, ¿no? Y en esto, por eso es muy, muy valiosa esta pregunta, digamos, porque encierra muchos conceptos que se pueden desarrollar. Por un momento,
si entendemos esta parte que vamos a trabajar con la conciencia no física, ¿no? Con la conciencia energética del individuo, podemos también empezar a interpretar que, y en esto lo quiero hacer un poco pausado para que se entienda bien, que podemos trabajar también con una persona, sea un niño o sea una persona adulta también, que cognitivamente no tenga la capacidad obviamente, de entrar en estos estados, ¿sí? Y me refiero a que no tenga la capacidad que tenemos todos, lo que podemos llamarlo normal, ¿no? Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral, que obviamente tiene sus limitaciones a nivel cognitivo, nosotros podemos trabajar a través de otra persona con terapias regresivas en algo que se llama visión remota, que lo estamos haciendo ya, que en breve empezamos de alguna manera a abrirlo como servicio. Estamos todavía teniendo experiencias, realmente experiencias fascinantes, porque esto también tenemos que entender que la persona que utilizamos como medio para contactar con esos cuerpos y esas mentes energéticas, esas conciencias energéticas, se entrena. Es una persona, digamos, que al estar entrenada, la terapia o la sesión es mucho más dinámica, más fluida, ¿no? Porque ya tiene el conocimiento incorporado. Estamos teniendo en esta parte, digamos, en este campo de lo que es la terapia regresiva, realmente sesiones extraordinarias, ¿no? Y obviamente con un grado de detalles que son realmente increíbles, que incluso me sorprenden a mí, si bien ya llevo bastante tiempo haciendo esto, y siempre digo que, bueno, ya no me debería sorprender mucho, pero realmente uno cuando puede, digamos, contarlo y presenciarlo, y no solo eso, guiar una sesión de este tipo, realmente entiende todo el potencial que tiene. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por ejemplo, vamos a nombrar algún caso concreto, así es más fácil para entender. Algún individuo que por alguna complicación haya nacido con algún síntoma que requiera, digamos, una gravedad en su parte intelectual, puede ser un retraso madurativo, una persona con autismo, no solo tiene que nacer, ojo, es una condición que se puede dar por algún accidente también, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Una persona que queda en estado vegetativo, por ejemplo, tranquilamente se puede conectar con esa conciencia. Y esto yo sé que va a generar un poco de ruido, también es un interés tengo de que todo esto se empiece a hablar, porque es lo que primero a mí me despertó, aún sin saber, ¿no?, que me iba a dedicar a esto, o de tener conocimiento, algo a mí me decía que esto se podía utilizar. Y en aquellos momentos cuando yo empezaba a buscar un poco de información por un caso que tengo cercano, digamos, familiar, necesitaba tener información de este tipo como para saber si podía llegar a resolver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cuando me pongo un poco a buscar, disculpen que voy a servir un poco más de agua, cuando me pongo a buscar un poco de información, si esto se estaba utilizando, realmente no encontré, pude contactarme con personas que trabajan con todo esto, que todavía no habían tenido experiencias, pero de alguna manera algo en mí me decía que esto era posible. Obviamente, después cuando uno empieza a trabajar y empieza un poco a vibrar, como digo yo, a buscar todo este tipo de información, e incluso ya había hecho mis primeras experiencias, empezó a llegar que esto se puede, y es algo natural. ¿Por qué? Porque en una sesión, por ejemplo, una mamá o un papá que viene tiene que resolver situaciones
muchas veces con sus padres, sus hermanos, sus amigos, situaciones, digamos, de la experiencia de vida, ¿no? Y a veces utilizamos una herramienta, podemos denominarla así, que se llama cambio de rol. Es una herramienta que se utiliza, digamos, es una herramienta muy de las sesiones, que es conectar directamente con el individuo, la persona que de alguna manera nos ha marcado en algún recuerdo, en alguna situación emocional negativa. Y la persona, digamos, que está tratándose, presta su conciencia para que la otra persona, que no está obviamente en la sesión, pueda de alguna manera también contar y dar su punto de vista, ¿no? De qué es lo que pasó. En esto por ahí sí se puede interpretar un poco como que es fantástico, es de ciencia ficción, ¿no? Pero eso es algo real que pasa, lo utilizamos mucho y realmente tiene un poder, incluso cuando la situación es compleja, que bueno, en esto por ahí hablar de más o menos complejidad sería no darle demasiada importancia a todo, ¿no? Porque imagínense que para un niño de 4 o 5 años, algo que lo marcó emocional siempre es muy importante, por más que haya sido algo que hoy no le afectaría, ¿no? A ver, entonces por eso un poco les decía, espero que haya contestado, y ahí por ahí me cuelgo, discúlpenme que a veces me voy por las ramas, pero bueno, es todo tan extenso esto, ¿no? Y entiendo que hay mucho por preguntar y mucho por aprender que bueno, a veces uno le empieza a llegar información, entonces quiere sacarla. Les decía, este concepto hay que empezar a entender lo que estamos trabajando a nivel dimensional, ¿no? O en otro plano, donde nuestro cuerpo energético tiene una conciencia que es energética. Y esta conciencia no tiene la condición de su parte física. Es decir, una persona disminuida cognitivamente, más o menos gravedad, digamos, algunas personas pueden de alguna manera hacerse entender o saber sus estados anímicos, y hay personas que sabemos que no. Pero en ese otro lugar donde bajamos, en ese otro plano, esta conciencia puede comunicarse. Puede comunicarse y realmente es algo, aparte de lo asombroso que por ahí, para muchos de los que están escuchando que esto es posible, yo fui el primero en sorprenderme cuando realmente contábamos con personas que en esta experiencia física o acá donde nosotros estamos, de alguna manera haciendo nuestra experiencia, transitando nuestra experiencia física, y lo que por ahí podemos interpretar que es la única realidad, y debo decirle que no es la única realidad, hay otras realidades. En ese lugar donde está esta conciencia energética, podemos conectar y obviamente resolver situaciones que muchas veces hacen que a la larga esa parte física empieza a responder, ¿no? Y a veces lo utilizamos desde este punto, ¿no? Cuando la complejidad por ahí lo amerita, por lo menos para llevar tranquilidad. Porque a veces las condiciones con las cuales algunos individuos nacen, la van a llevar por toda su vida, ¿no? Por todo su tiempo que les permita tener esta experiencia, ¿no? Y algunas son, sabemos, irreversibles, pero a veces estas personas nos dan realmente lecciones de vida, no en lo que se puede ver en la parte física, sino cuando conectamos. Cuando conectamos, si es algo hermoso, sería, digamos, yo lo puedo transmitir o no sé si lo puedo transmitir. Experimentarlo es
es muy difícil, digamos, transmitir lo que uno experimenta, ¿sí? Pero si de alguna manera puedo contarles que la tranquilidad que uno tiene a lo mejor después de una experiencia de esta, o esa carga que muchas veces muchos papás se sacan de arriba, ¿no? Al saber que están haciendo lo mejor por sus hijos que tienen esta condición, no solo por sus hijos, por un familiar, por un amigo que las cuestiones de la vida hacen que no se pueda comunicar, a lo mejor por algún accidente, por algo. Cuando conectamos con estas personas realmente nos dan un aprendizaje permanente, ¿no? Y muchas veces nos dicen que dejemos de preocuparnos demasiado porque muchas veces vamos en esa línea, ¿no? Y empecemos un poco a disfrutar más y a entender y a procesar, porque de eso se trata, ¿no? No solo de entender lo que nos puede pasar a nosotros o a algunos de nuestros círculos más íntimos, sino también procesar esos eventos, ¿no? Todo tiene una justificación, podemos decir. Todo lo que pasa, pasa por algo. Y en esto por ahí es muy esperanzador cuando contactamos con estas personas que desvelando nos están preocupando, no sabemos a veces eh, cómo vivir el día a día, ¿no? Y estas con pocas palabras, cuando conectamos, realmente nos dan una enseñanza y empezamos a entender mucho